La desaparición de la típica estudiante modelo de una universidad de Estados Unidos en 2004 desató uno de los mayores misterios de la historia moderna. Esta imagen perfecta solamente nos demuestra que todos también podemos tener un lado malvado. Conoce con nosotros el caso de Maura Murray. Esto es Asústame Panteón. Bienvenidos. Asústame Panteón, el podcast. Buenas noches, comunidad, y bienvenidos al capítulo 9 de la cuarta temporada de Asústame Panteón, el podcast. Como cada semana, saludo con mucho gusto y alegría a mis amigos Iván y Luisen. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué tal, comunidad? Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues seguimos avanzando en esta cuarta temporada y hoy toca, por lo que vi en la intro, un capítulo dedicado a misterio también. Sí, ¿qué onda, Iván? Yo no saludé a nadie, ¿no? Pero ¿cómo están, amigos? Comunidad, buenas noches. Emocionadísimo también porque los true crimes, tienen magia, caray. Sí, no va a haber mucho intro, la verdad, porque estos temas siento que se tienen que ir platicando, se tienen que ir desarrollando y pues este caso es uno de los que más atención llamó a lo largo de este último milenio. Ok. Y pues es de estas historias que nos encantan, de estas historias que tienen un poco de misterio, un poco de crimen, un poco de que no sabes para dónde vas, que hay carnita, pues. Me encanta. ¿Ves? O sea, por eso fui directo a la historia. Sí, y te valió gorro que yo no saludara a nadie. Sí, tampoco hay mucho tiempo que perder. Y el día de hoy les vamos a presentar el caso de Maura Murray. Pero antes de empezar con el caso, pues vamos a presentarles a Maura. ¿Les parece bien? Venga. Bueno, Maura era una estudiante, una joven estadounidense. Ella nació el 4 de mayo de 1982 en el poblado de Hanson, Massachusetts. Ella era la cuarta hija del matrimonio entre Frederick y Laurie Murray. A Frederick, pues, el apodo era el Fred. Bueno, Fred, ¿no? Si fuera en México. El Fred podría ser, pero el Fred. Nos quedamos con Fred, ¿no? Sí, porque es muy americano. Sí. Oye, bueno, esta familia era una familia irlandesa, católica, entonces pues por lo mismo era una familia que estaba como muy arraigada en cuanto a tradiciones, era muy nuclear, eran cristianos, entonces pues típica familia. Padre, madre, 4 hijos. Aquí, cuando Maura tenía 6 años, pues por diferencia entre los padres, ellos se divorciaron y tanto la madre como los hijos se quedaron en una casa y el papá se fue a vivir a otro lado. Desde que Maura era pequeña, pues supongo que esto del divorcio le afectó un tanto, pues claro. Porque como todo niño pequeño, pues evidentemente la separación de tus padres te pega de cierta manera, ¿no? Por supuesto. Y lo que ella hizo fue enfocarse en el deporte, muy específicamente en el atletismo, y gracias a esto llegó a ser, junto a una de sus hermanas, una de las estrellas de la preparatoria. O sea, era pues como la atleta. Sí, de estos que ya los miran con miras a las Olimpiadas, ¿no? Casi, a los Juegos Olímpicos. Exactamente, igual y no a los Juegos Olímpicos, pero pues con mira de un futuro, ya sabes que de repente consiguen como becas, sí, claro. Como mucha proyección a unas universidades como pues bastante importantes, ¿no? Esto fue en el Whitman-Hanson Regional High School. Y pues en este lugar todos la describían como la típica chica estudiante modelo. Era bonita, era agradable, pues sobresalía en la parte del deporte y pues tenía como muchos amigos, ¿no? Típica imagen de estudiante modelo. Digo, es que a falta de que Alan nos cuente más cosas, como que me llama la atención que siempre, comunidad, las víctimas cumplen como esta imagen de perfección, ¿no?
de cómo es que le pudo haber pasado, si era la persona menos pensada para cosas tal. Siempre me llama la atención este común denominador. Este caso en particular está interesante, o me llamó mucho la atención de lo poco que vi, porque justo es eso, o sea, como una persona tan, pues no perfecta, sino con la vida hecha, pues de la nada, no se sabe si huyó, si ahorita nos verás como lo que pasó con ella, ¿no? O sea, sí como cambia drásticamente y de repente, por lo que alcancé a escuchar, pues salen como muchas cosas que pareciera que no todo es perfecto, ¿no? Exactamente. Y digo, pasa con personas desaparecidas y también pasa con pues estos asesinos en serie, ¿no? O sea, como la figura como muy como muy elevada dentro de la comunidad y pues de repente salen como muchos trapos sucios. Sí, BTK. Exactamente. Exacto. Bueno, una vez terminada como esta etapa de la preparatoria y pues gracias también a su desarrollo en los deportes, ella logró ingresar a la Academia Militar en West Point. Pues evidentemente el sistema educacional de Estados Unidos pues sí como que pondera mucho estas escuelas militares, ¿no? Son como de mucho prestigio, no son tan fáciles de ingresar y ahí es donde ella cursa 3 semestres únicamente de la carrera de Ingeniería Química. Ok. En esos 3 semestres pues dentro de toda su interacción social conoce a el que sería su novio llamado Bill Rausch. Hasta aquí, pues todo va bien, ¿no? Típica imagen, como lo decíamos, perfecta. Ella llevaba buenas calificaciones, pero pues como todo en la vida, no todo es tan perfecto y no todo es tan bueno, ¿no? La razón por la cual ella únicamente cumplió estos 3 semestres en esta prestigiada academia militar fue porque Maura comenzó a tener como algunos problemas de conducta muy puntuales y eran cosas que no eran como tan insignificantes. La primera es que a ella, digamos que la reportaron o la denunciaron porque... ¿En la escuela? No, como fuera del campus. Ella tenía un reporte por haber robado maquillaje, mercancía de maquillaje en una tienda. No fue tan relevante porque el monto que había robado era menos de $5, pero pues si me lo preguntas, robar es robar, ¿no? Claro, de acuerdo completamente. Y además a esto, sumándoselo, no queda muy claro cómo obtuvo la información, pero pudo acceder a datos de una tarjeta de crédito de alguien que no conocía y a través de estos datos ella comenzó a pues pedir comida de diferentes restaurantes, empezó a solicitarlo y pues fue en el punto en el que el titular de la tarjeta se dio cuenta, dio aviso al banco, el banco pues dio aviso a la policía y como había un lugar como muy específico que era una pizzería de la que recurrentemente pedía pues órdenes a través de, y bueno, la pizzería hacía como el delivery a la habitación de Maura. Así es como pudieron localizar que pues ella es la que estaba haciendo este tipo de fraude, ¿no? Debido a estos 2 incidentes muy marcados, ella tuvo pues es que no sé cómo decirle, es como una nota negativa, es como si te abrieran una acta administrativa en el trabajo. Es como una amonestación. Sí. Exactamente, como un tipo de reporte. Sí. Y pues esto evidentemente en una academia militar pues es súper tache, ¿no? Entonces pues violaba como el código de conducta y de ética de esta academia, sí. Pero estaban en trámites de expulsarla, pero ella pues se vio como un poco más rápida y más lista y dijo, híjole, antes de que tenga esa nota que me afecte en otras en la aplicación a otras universidades, voy a pues darme de baja y voy a inscribirme en otra universidad. Así es como ella llega a la otra universidad, que es la Universidad de Amherst, igual en Massachusetts. Y ahí ella comienza a tomar la carrera de enfermería. Y hasta este punto es como todo lo que nos ha traído al inicio del misterio.
ella estaba estudiando ingeniería. Ajá. Y pasó después a enfermería. Exactamente. En la Universidad de Amherst en Massachusetts. Digamos que se andaba descarrilando y como que dices, antes de que me cachen, antes de seguir con esto, pues sí, se dio de baja. Lo que me llama la atención es por qué cambias de una ingeniería a un trabajo de enfermera, pero bueno, a final de cuentas no sé si sea trascendente en la historia, ¿no? Realmente no dan como un mayor motivo por el cual el cambio de carrera. Quizá es porque pues era como la carrera disponible en esa universidad. No sé, realmente ahí no queda como muy claro. Pero aquí es como llegamos al inicio del misterio y es en el año 2004. Han pasado 3 años desde que ella hizo el cambio de carrera y además de llevar sus estudios de manera regular, ella tiene 2 trabajos. El primero es dentro de una clínica donde hace como prácticas propias de la carrera de enfermería y el segundo es en la universidad y es un tipo de trabajo como de escritorio, más o menos. ¿Como administrativo? Es que va más enfocado a que, digamos que ella era como un control de seguridad para que lo que ella hacía era, ella validaba los ingresos al edificio donde estaban los dormitorios de los estudiantes y ella daba como el pase para ver, o sea, si podías acreditar tu personalidad como estudiante y que vivías ahí, pues te daba paso. A los que no, ahí era un tipo de filtro. Ya. Pero las cosas empezaron a ponerse un poco turbias unos días antes de su desaparición. El tema empieza la noche del jueves 5 de febrero del 2004, mientras Maura trabajaba en esta recepción. Ella tomaba el turno nocturno y mientras completaba ese turno, ella recibió una llamada de su hermana mayor. La hermana mayor se llamaba Caitlin y el tema que trataron en esa llamada, aunque se reveló varios años después, pues se los puedo adelantar ahorita, Venga. es que Caitlin en esas fechas tenía un grave problema de alcoholismo y uso de otras sustancias y debido a esto, ella ingresó a una clínica de rehabilitación. Ese día, hablando con ella, era el mismo día que ella había sido dada de alta de la clínica de rehabilitación. Y aquí la verdad tengo que decir que me enojó un poquito. El prometido de Caitlin, de la hermana de la hermana, pasó por ella a recogerla de su alta. Y adivinen qué hizo para celebrar. Son los tragos. Pues se le llevó a una licorería. Entonces, ánimo. No, hombre, sí, ganadores, súper tache de bien listos. de este hermano. Y pues evidentemente esto creó un tipo de shock interno dentro de Caitlin, porque pues acababa de salir, quería como mejorar, y pues que la persona que ella probablemente más quería, que era su pareja y era su prometido, lo hubiera llevado a este lado, pues hizo que le diera un... Sí, claro, pues, como un breakdown, ¿no? No tiene ningún sentido eso. Pues exactamente. Esto evidentemente alteró a su hermana y esta llamada pues también le transmitió mucho de esta alteración a Maura. Como a eso de las 10:30, pues ella recibió la llamada y de repente rompió en llanto. O sea, evidentemente estaba desconsolada por todo lo que estaba viviendo su hermana, era como muy triste, pues yo creo que también impotencia y coraje porque pues como este güey puede hacerle esto a mi hermana si se supone que la estamos cuidando, ¿no? Y estamos intentando que mejore. No, y además a horas de salir, ¿no? O sea, haciendo lo primero que hizo después de salir de su anexo. Exactamente. Sí, no, ahí está. Pues sin palabras, ¿no? O sea, el no deber ser es como paso, ¿no? Exactamente. Bueno, una vez habiendo recibido esta llamada, el supervisor del área que manejaba el puesto de Maura y junto con unos compañeros pudieron notar que ella estaba como muy sacada de onda. En palabras de ellos, decían, Maura estaba completamente apagada, no respondía y no tenía reacción. O sea, intentaban calmarla, intentaban hacer algo como para que reaccionara, para que ellos supieran qué le estaba pasando y poder ayudarla, pero ella no tenía absolutamente ningún tipo de movimiento o de reacción. Que está extraño, ¿no? O sea,
ellos no sabían que tenía, nosotros sí, y es lo de su hermana, ¿correcto? Ajá, exacto. Ok, sí. O sea, digo, sí estás triste, pero está medio exagerado, ¿no? La reacción, así que no te impida, que te impida hacer cosas, está raro, ¿no? Sí. Sí, no sé si, estaban como en la crisis de juventud, algo, pero... O no sé si ahí también, tampoco quiero ponerte en problemas en la historia, pero no sé si tenía algún antecedente igual de seguir consumiendo ella también algunas sustancias o eso, pero no, ¿verdad? No, ella no tenía. Ella era como deportista, problema. tal cual. Ajá, exacto. Entonces simplemente le dio el bajón por su hermana. Sí, al final cada quien procesa las situaciones y los sucesos conforme pues, te da a entender la vida, ¿no? Después de mucho rato, ya pues entra la madrugada, como a la 1:30, dijeron, ya como que hubo algún tipo de reacción y el supervisor acompañó a Maura a su habitación. La dejó ahí, le dijo, oye, pero no te puedes, ¿cómo estás? Intentando sacarle como más información. Y lo único que ella dijo fue, mi hermana. Entonces, pues supieron que algo estaba pasando con su hermana. Nunca le sacaron como mayor información, pero... quisieron dejarla bien, la liberaron de las actividades por el resto de la noche y pues la dejaron tranquila, entre comillas, en su habitación, o sea, ya habiendo pasado esto. Ok. Un par de días después, el sábado 7 de febrero, el padre de Maura, Fred, o el Fred, Sí. Llegó de visita a este poblado, a Amherst, y los dos pasaron el día juntos porque... entre ellos ya tenían platicado hacer la compra de un automóvil nuevo. Era un Toyota Corolla. Entonces ellos hicieron esta compra, fueron como a algunas agencias, hicieron la revisión, compraron el coche, después fueron a comer los dos junto con un amigo de ella. Y perdóname, antes de que me pierda, Fred, ¿qué es de ella? Su papá. Su papá, ok. Su papá. Que fueron a comer con un amigo. Sí, muchas gracias. Fueron a comer con su amiga y dentro de esta plática ella le dijo a su papá que pues por la noche iba a haber una fiesta en la universidad, entonces que pues no podían como pasar más tiempo por la noche juntos. Él le dijo, ok, está bien, solo pues acompáñame, llévame al hotel donde me estoy quedando, porque evidentemente era una localidad distinta a donde él trabajaba. Yo estaba quedando en un hotel. Y dijo, ok, súper. Antes de pasar a dejarlo en el hotel, y esto se me hace como muy raro, pasaron a comprar pues provisiones, ¿no? Para la fiesta. ¿Qué son provisiones? Pues alcohol, básicamente. Sí. Y pasó a dejar a su papá al hotel y él le dijo, llévate el coche. Esto se me hace raro porque, pues, a ver, hija joven adolescente, con intenciones de ir a una fiesta, ya estás comprando alcohol, ¿le vas a soltar un coche que acabas de comprar hace media hora? Sí, no. Está raro, ¿no? La llevas y te regresas, pero no... Pues sí, primero el novio, luego el papá, son como muchas cosas demasiado relajadas, sí, pero así se fueron dando los hechos. Y además siento que obviamente falta que Alan siga contándonos más cosas, pero estos pequeños detalles que hacen único como un misterio sin resolver, ¿no? O sea, pues siempre pasan cosas así que rebasan el sentido común. Sí, tú dirías, mi lógica no me dejaría hacer esto. Claro. Porque a ti sí. Ajá. Bueno, el chiste es que completaron la compra del alcohol, fueron a dejar al papá al motel y Maura llegó a la fiesta aproximadamente a las 10:30. Pasó el tiempo, pues estuvo jijiji, jajaja, y testigos dicen que ella salió de la fiesta alrededor de las 2:30. Ella agarró camino hacia el hotel donde estaba su papá. Sin embargo, alrededor de las 3:30, ella chocó contra una barrera de protección en la ruta 9 en Hadley. ¿Sabemos si iba alcoholizada? No sabemos. Ok. Y no sabemos porque dentro de la gente que pasaba se le dio aviso a una patrulla. El policía llegó atendiendo el llamado. Vio a Maura, vio que estaba bien. O sea, dentro del choque, pues como que físicamente se veía bien. Y
la condujo al motel donde estaba su papá. Aquí otro punto interesante. Este oficial, aunque la vio y la llevó, nunca en su reporte describe que se le haya hecho algún tipo de prueba de un alcoholímetro para ver los grados de alcohol que tenía. Nunca describe que ella se viera visiblemente alcoholizada o borracha. Entonces, pues, que más que un error entonces nos hace pensar que no iba alcoholizada. Porque se me hace complicado que no la... O sea, que si la hubiera, por mínimo que sea, sentido que estaba pasada, pues no le hiciera algo, ¿no? Exactamente. O pues se la hubiera llevado a la cárcel, ¿no? Bueno, no sé si la cárcel, pero este centro de detención. Su torito. Exactamente. Sí. Bueno. Perdónenme. Fuera de eso, ya al día siguiente se revisó el coche y se evaluaron los daños que se le había hecho al mismo, y resulta que los daños estaban valuados alrededor de los $10,000. Uy, pues sí, estaba le dio, caro, ¿no? Sí. No salía con polish. Sí, era muy exactamente. Y bueno, dentro de todo, el papá al recibir la noticia se le notaba como bastante calmado, y pues él estaba seguro de que el seguro se iba a hacer cargo de los daños. Entonces se supone que el papá, dentro de todo, pues se alegró de que su hija estuviera bien, que tuviera salud, y pues no le importaba tanto el hecho, porque pues digo, al final se lo iban a reembolsar. Okay. Quedó con ella que iban a llenar la información de la póliza, y después de eso, pues ya teniendo los formatos en físico, los iban a meter como al seguro para hacer como todo el trámite. Uh-huh. Ya por la mañana, y a falta de un coche, él rentó un auto para regresar a su trabajo, y antes de hacer eso pasó de dejar a su hija a la universidad. Esta sería la última vez que Fred vería a su hija viva. Ok. A partir de aquí empezamos más con el misterio. Uh-huh. El 9 de febrero a las 7:27 de la noche, una residente de Woodsville, New Hampshire, habló al 911 para reportar que unos momentos antes había escuchado como un fuerte choque, y ella, asomándose a su ventana, pudo ver cómo un coche se salió del camino y chocó contra un banco de nieve. No manches. Dentro de la descripción que daba esta señora a la policía, pudo declarar que ella pudo ver la figura de un hombre que estaba fumando. En el coche. Dentro del coche. Ok. Aunque, como que después dudó un poco de esta declaración y dijo, bueno, es que ¿sabes qué? Igual y no era un hombre. Yo solo vi una luz que prendía y apagaba. Como la del cigarrillo. Ajá, exactamente. Como Okay. la de un cigarro cuando lo fumas. Uh-huh. Pero pues dejó como el umbral más abierto, y la posibilidad de que esa luz parpadeante fuera quizá un celular, ¿no? Ya. Después hubo otro testimonio que confirmó que había visto a una mujer, no una mujer, sino una figura caminar alrededor del coche, y pues él no especificaba si era un hombre o una mujer. Ok, dos personas distintas, ¿no? Dando información de Uh-huh. lo que creían haber visto. Uh-huh, exactamente. Vieron el choque y reportaron lo que cada uno vio desde su perspectiva. Ok. Hubo un tercer testimonio, y este testimonio corresponde a el chofer de un camión escolar, de estos típicos gringos amarillos, Uh-huh. que estaba terminando su ruta, que pasó por la zona, y que al ver el coche decidió pues intentar auxiliar a la persona. Se estacionó, se bajó, se acercó a la joven y empezó a hablar, y vio que justamente ella tampoco tenía como lesiones visibles, se veía bien, se veía como tranquila, y le dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Estás bien? ¿Todo perfecto? Déjame hablarle a la policía. Uh-huh. Y ella dijo, no, pero como en un tono como hasta de súplica, de decirle, no, por favor, no le marques a la policía. Y ella decía que ya había hecho un contacto con la AAA,
y no la de las luchas. Sí, dije, a ver, entonces déjame hilar cómo llegamos ahí. El Latin Lover, ahí va a llegar. Ajá. Exacto. La parca. Perdón, para tener contexto, la AAA es la Asociación Americana de Automóviles. Ok. Entonces, a través de ellos se supone que ya había hecho el reporte para que pues una grúa fuera a auxiliarla, fuera a llevarse el coche, entonces que no había necesidad de que llamaran a la policía porque ya se estaba como todo, ya se estaba tomando, ya se estaban llevando a cabo las acciones para solucionarlo. Este chofer dijo, ok, bueno, si no necesitas más, pues ya me voy. Pero él dentro de sí sabía que esta persona estaba mintiendo porque justo en esa área no había señal de teléfono. Entonces, 8 minutos después, que fue el trayecto entre el lugar del choque y lo que tardó en llegar a su casa, fue cuando él se comunicó a la policía y le dijo, oye, acaba de pasar esto, pues ayúdame a revisarlo. Tiempo después se pudo confirmar que nunca hubo un intento de conexión entre la persona que estaba manejando el automóvil con la AAA. Okay. O sea, nada más le dijo que ya lo estaba solucionando para que no lo escalara la otra persona, aunque no lo reportara. Okay. Exactamente. Ya. La policía llegó unos minutos después. De acuerdo con el reporte que ellos emitieron, llegaron a las 7:46 de la noche. Lo único que encontraron en el lugar era el coche que estaba chocado, tenía las puertas cerradas con llave y no había absolutamente nadie alrededor. El coche del que estamos hablando era un Saturn sedán color negro y que había impactado contra uno de los árboles del lado del conductor. Por el choque, todos deducen que fue como en una curva. Al parecer el conductor perdió el control. Digamos que iba sobre la derecha, perdió el control y se fue a estrellar del lado de la carretera, pero del lado izquierdo, o sea, como en contrasentido. Al chocar contra el árbol, el faro estaba dañado y por el golpe el radiador se pasó como al lado del ventilador y no sé de mecánica, pero dicen que sí, o sea, ya no había, debido a este choque, una manera a través de la cual pues, el coche arrancara. Revisaron un poco más a profundidad el coche y empezaron a notar como algunas cosas raras. La primera eran unas manchas rojas que en un inicio ellos pensaron que era sangre, pero pues encontrando como un poco más de pues, cosas dentro del mismo coche, vieron que eran manchas por tinta. Perdóname, no por tinta, por vino tinto. Ok. Esto hacía parecer que entonces la persona que venía conduciendo estaba tomando. Dentro de la misma revisión encontraron muchas más cosas. Encontraron una botella de cerveza vacía. ¿Alcohol? Ajá. Una caja dañada de vino tinto, marca Francia. Más alcohol. La tarjeta de la AAA a nombre de Maura. Formularios de... pues para cobrar como póliza y llenar estos formularios de los choques para cobrar el seguro. Ya. Guantes, maquillaje, CDs, el muñeco de peluche favorito de Maura, un libro sobre montañismo y un par de juegos de instrucciones impresas de instrucciones de manejo de MapQuest. Lo que entiendo que es MapQuest es un tipo, pues no sé si Google Maps o Waze, pero pues, es una aplicación que te permite pues, trazar una ruta para llegar de un punto A a un punto B. Se suena como al abuelito de Waze, ¿no? Exactamente, pues un tipo guía roji, digamos, pero moderno, electrónico. Sí. Y estas instrucciones tenían un destino que era Vermont. Habían también libros de la Universidad de Maura y unas pastillas anticonceptivas. Pues dentro de lo que cabe tampoco había algo así súper sospechoso, ¿no? Dentro de las cosas. A excepción de quizá el alcohol, que pues era evidencia, pero... Bueno, pero pues eran adolescentes a final de cuentas, ¿no? Ajá, sí. Parecería ser que fue como, pues sí, salieron a divertirse y pues no salió como
como debía, ¿no? Uh-huh, exacto. A excepción de la tarjeta de la AAA de Maura, no pudieron encontrar alguna otra identificación. Esto significa que ella se había llevado la tarjeta de crédito, su tarjeta de débito y su celular. Retomando, lo que la policía entendió a partir de esto es que esta persona venía conduciendo, chocó y probablemente para evadir responsabilidad y que la agarraran borracha, pues había dado un poco a la fuga, ¿no? Qué tontería, ¿no? Pasa. Pero pues digo, supongo que en situaciones de este tipo de urgencia y a falta de caminos, pues tomas la ruta siendo fácil. Tan joven, ¿no? Y siendo tan joven. Pues exactamente. Derivado de esto, dijeron, pues se va a ir caminando, no puede ir tan lejos. Y tanto la policía como el chofer del autobús, que ya se metió como un poco más dentro del caso, buscaron algunas rutas alternas, pero y cercanas, circuncidantes al punto del choque, pero no encontraron absolutamente a nadie que estuviera cerca de ahí. Entonces estoy entendiendo que ella debían de haberlo encontrado, pues porque no había agarrado ningún otro transporte, ¿no? Entonces sí está extraño que caminando, pues, o sea, sí no puedes cubrir mucho espacio, o sea, de alguna manera, pues en algún lado tienes que aparecer. Se subió a otro coche, la recogieron. Sí. Exactamente. Para antes de las 9 de la noche de ese día, la policía ya había hecho como la revisión del coche, de los alrededores, y una grúa ya había movido el coche y se lo había llevado a lo que supongo que es un tipo corralón. Hubo dentro de este tiempo un probable avistamiento de Maura, como a eso de las 8:45, y esto se dio aviso a través de un conductor que dijo que vio a una persona, igual no describió si hombre o mujer, caminando, que traía jeans, traía una chamarra con gorro, venía como muy bien cubierta, y la vio caminando pues al lado de la carretera, pero pues como que pasó y no, como que en el momento no le hizo clic, y pues lo reportó hasta varios días después. Hasta este punto, este choque era considerado eso, simplemente un choque, no era considerada una desaparición, y pues estoy de acuerdo, ¿no? O sea, como que no hay mayor misterio hasta este punto. Sí, de acuerdo. No fue sino un día después que pues Maura no estaba, y ya fue cuando le empezaron a dar como esta intención a la búsqueda. Sí, claro, porque ya el tiempo ya daba para creer que no era normal. Exactamente. Y una vez que ya se enfocaron a Maura como una persona desconocida, lo que intentó hacer la policía, y creo que lo hubiéramos hecho todo, es recrear pues los últimos momentos hasta el punto que sabes dónde fue la última vez que la vieron, ¿no? Bueno, debido a eso, ellos se metieron, pues hicieron como un recap, y resulta que Maura había buscado en su computadora a través de este programa que te digo que es MapQuest, unas rutas para llegar a los Berkshires, que es una zona montañosa en el oeste de Massachusetts y Connecticut, y también para Vermont, que como reportamos, pues ahí venían las instrucciones, ¿no? Sí. En la madrugada también habló a un lugar de pues un tipo renta de alquiler de condominios para pues preguntar disponibilidad, preguntar precios, bla bla bla, en New Hampshire. Y esto le llamó la atención a la familia porque ella preguntó por un lugar muy específico donde su familia solía ir de vacaciones, y que ellos dicen que pues a ojos de Maura era un lugar que le evocaba como recuerdos felices, o sea, era como su happy place, digamos. Durante la madrugada también le hizo una llamada a su novio Bill, que no sé si les había dicho, pero lo conoció en la academia militar. Como ella se cambió, eran como novios a distancia. Entonces, pues ahí... Eso está raro, eso. Es complicado. Sí, novios de lejos dicen que es complicado. Es de pensarse. Exactamente. Ok. Y además de esto, le escribió un correo diciéndole: recibí tus mensajes, pero sinceramente no tenía ganas de hablar con nadie. Prometo llamar hoy.
O sea, ¿el novio le habló a ella o ella le habló al novio? No, ella le habló a él. Y él no contestó. Él no ¿Y él no contestó. contestó? Y le mandó el correo Ok. diciendo Que pues este ahorita no. mensaje. Ajá, Ajá, ok. que no tenía ganas de hablar, que hablaban mañana. Ujú. Además de esto, también como que resaltó y le llamó la atención a la policía que le hizo envío de correos también a sus profesores y a sus supervisores y sus jefes de los trabajos, diciéndoles que necesitaba tomar una semana libre, que tenía un familiar que había fallecido y que necesitaba pues acudir al lugar a hacer como las ceremonias correspondientes y que iba a estar fuera de la ciudad. Pues de momento está muy claro que quiere huir, ¿no? O que en el plan estaba huir. Ujú. Sí. Porque aparte, confirmándolo con la familia, pues nunca se les murió algún familiar. O sea, no tenía... Sí, excusa de el excusa perro de- se comió mi tarea. Exactamente. Ok. Entraron también al registro de llamadas de sus celulares y vieron que también hizo una llamada a un tipo línea de hoteles para hospedarse igual en Vermont. Una vez descartada toda esta información y recopilada, se metieron a la habitación de Maura Ujú. y ahí pudieron ver que pues, como que prácticamente ella sí tenía toda la intención de irse. Tenía todas las cosas empacadas y no es como si hubiera empacado únicamente la ropa, Ujú. como si te fueras a ir de viaje y tuvieras planeado regresar. Todos los cuadros, todas las cosas que estaban en las paredes estaban perfectamente empacadas y pues prácticamente listas para cargar y para Ujú. llevártelas. Además de esto, y esto está raro, dejó unas impresiones de conversaciones a través de correo con su novio, con Bill, donde pues se leía que pues claramente la relación no estaba como funcionando de la mejor manera y dejó entrever que pues probablemente había algún tipo de infidelidad por parte de Bill. Ok, hoy me está recordando muchísimo a como el caso de Leah Roberts. Ujú. Estas personas que parece como que se van a mudar, pero hay ahí Ujú. una jiribilla. Exacto. Y bueno, ya haciendo un recuento, pudieron determinar que más o menos a eso de las 3:30 de la tarde, ella salió del campus en su coche, le recuerdo, un Saturn sedán color negro, modelo 1996, y ella no fue a clases porque ese día precisamente hubo una tormenta muy fuerte de nieve, entonces las clases se cancelaron. Ok. El siguiente lugar a donde pudieron ubicar a Maura fue en un cajero automático. Ella, y de hecho ahí se los vamos a poner, hay una imagen del circuito cerrado de televisión donde se ve que está sacando el dinero. Ella prácticamente vació su cuenta de débito, sacó $280 a las 3:40 Ujú. y se puede ver que ella está haciendo esta transacción pues sola. Y se le ¿no? ve bien, ¿no? Tranquila, nadie Sí, le sí, está sí. presionando. Sí, no se le ve alterada, no se le ve pues, como con algún tipo de ansia, de prisa, se le ve súper tranquila. Ok. Después de hacer este retiro, el siguiente punto fue una licorería, donde dentro de una cosa y otra gastó más o menos $40. Ok. Que para una persona pues es una cantidad bastante considerable, ¿no? Pues digamos Una que... botellita, ¿no? ¿O qué pues, compró? sí, se llevó su caminera, como diría. Pues mira, al menos llevaba la caja de botellas de vino, De botellas de vino, las sí, cervezas. sí, sí. Creo que leí que también llevaba como un Baileys, una crema esta, o sea, llevaba varias Traía cositas. toda la borrachera en sus distintas fases. Exacto, tenía Exactamente. diferente parque, digamos. Y por último, el último registro que se tiene de ella es que ella intentó marcar a su buzón de voz a las 4:37 y es la última actividad que se tiene registrada desde su número celular. Y es la última señal que tenemos de vida de Maura hasta antes del choque. accidente. Ujú. Exactamente. Ok, sí. Yo veo ahí completamente una persona, y ya lo confirmó con esto último, una persona que se quiere fugar. Sí, pero recuerdo que habías comentado algo que alcanzaron a ver una persona que estaba fumando. O sea, ¿venía con ella alguien más o ella iba sola?
Te digo, la señora reportó que vio una figura fumando, pero solo reportó dentro del coche una sola figura. Entonces supongo que cuando era el ella. coche ya estaba, digamos, accidentado. Chocado, exactamente. Ok. Pero fueron 2 personas, ¿no? Las que dijeron haber visto algo. Exacto. Ujú. Sí, dos vecinos Perfecto. cercanos Ya. al lugar del choque. Ok. Y bueno, como les decía, no fue sino hasta el otro día de la desaparición, hasta el 10 de febrero, que se le catalogó como desaparecida. Ujú. Y comenzó ya la búsqueda como en este sentido. Contactaron a la familia de Maura. Su papá estaba fuera de la ciudad por un tema de trabajo, al igual que su hermana. Contactaron también el novio y en este periodo pues todos se trasladaron a la ciudad donde había ocurrido esto, Ok. que es Haverhill. A todos les realizaron como un interrogatorio para obtener la mayor cantidad de información posible, pues, separados y en conjunto, y pues la verdad es que ninguno tenía como algún tipo de relación en específico con el hecho de que ella estuviera desaparecida, porque pues ni siquiera estaban en la ciudad, ¿no? Lo que sí llamó la atención es que Bill, el que era el novio, dijo que pues ya saben que antes para subirte a un avión tenías que apagar los datos y apagar como todo, porque si no había como cierta interferencia. Ujú. Sí, claro. Él dice que él apagó su celular y que dentro de los mensajes de voz que recibió estando el celular apagado, recibió un tipo de llamada donde él describe que pudo escuchar claramente la voz de su novia como en un sollozo. Entonces, Y esto aumenta un poco el misterio, ¿no? Tal vez ya crea la Sí, otra línea, ¿no? De que a lo Exacto. mejor, pues no sé, se la llevaron. que no fue voluntario. No fue voluntario, exacto. exactamente. Y pues al intentar hacer el track de esta llamada, ellos pudieron ver que el origen de la llamada era de un teléfono desechable. Entonces no había manera de poder localizar en un tiempo y espacio el origen de esta llamada. Ok. Y así es como comenzaron a realizar como búsquedas en grupo. Empezaron comenzó esta teoría de que a lo mejor ella se había espantado por el choque pensando que le iban a culpar y Porque traía alcohol. Ajá, porque traía alcohol, porque pues igual sí se había echado como unos tragos y que se había ido como hacia el bosque y pues que dentro de ese bosque a lo mejor pues le ganaron las condiciones climáticas. Te digo que había como una tormenta fuerte de nieve. Entonces se organizaron, empezaron a hacer búsquedas y gracias a estas búsquedas y gracias a un perro que tenía pues capacidad de hacer como el De rastreo. y a través de un guante de los que encontraron dentro del coche pudieron seguir como una pista, pero esta pista llegaba hasta cierto punto sobre la carretera y de repente desaparecía. O sea, el perro ya no supo hacia dónde llegó. ¿Y qué daba a entender esto a la policía? Que ella había caminado hasta ese punto y que a partir de ahí alguien se la había llevado. No Claro. sabemos si de manera Voluntaria obligatoria o no. u obligatoria. Y también hizo pensar que pues a lo mejor todo esto estaba orquestado para que alguien se la llevara de manera planeada. Okay. A lo largo de los siguientes meses siguieron las búsquedas. Meses. Sí. Y de hecho, pues como alcanzó cierta notoriedad y no solamente lo escalaron con la policía local, sino con la nacional. Fue una búsqueda nacional y lo escalaron hasta con el FBI. No, pues sí. Búsqueda en serio. Sí. Dentro de estas búsquedas también pues como que se equiparon mejor, siguieron haciendo como más búsquedas, le metieron como más tecnología, utilizaron helicópteros que tenían como estas cámaras térmicas para poder Órale. identificar Ujú. como pues, que Sí. la temperatura del cuerpo, pero pues nada, o sea, no encontraron absolutamente nada. Y las búsquedas como constantes se mantuvieron hasta julio, que fue pues, la primera búsqueda que se pudo llevar a cabo sin el factor de la nieve. Y pues hasta aquí nada, o sea, no pudieron encontrar nada. Y pues así es como hasta el día de hoy no tenemos una respuesta acerca de qué fue lo que le pasó a Maura Murray. Y esto es lo que lo mantiene como un caso sin resolver.
Pero aquí es donde nosotros nos metemos con nuestra imaginación y pues empezamos a sacar hipótesis y empezamos a sacar como más datos y teorías. Que es como la parte que me encanta de esto. Y pues vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿no? Venga. La primera es que Maura, al haber chocado pues ya 2 veces prácticamente seguidas en 2 días, como que y con cierta incertidumbre en cuanto a su estado pues etílico, pues como justo lo decía, tuvo como cierto miedo de las repercusiones, se metió al bosque y fue víctima del estado del tiempo y pues sí, y del lugar y falleció, ¿no? Terminó perdido en el bosque. Lo hubieran encontrado en algún punto, ¿no? Dices que hubo rastreo con helicópteros, con cámaras, bien con pensado. infrarrojas. O sea, Exactamente. Y si hacia el día de hoy todavía eso es misterio, pues en algún punto... Sí, y con todo respeto, ¿no? ¿Qué tan lejos puede llegar una chica asustada? Exactamente. Pero bueno, es una teoría. Y eso es justamente la razón por la que se cae esta primera hipótesis. Porque aparte, pues sí, o sea, se dedicaron muchos recursos a poder encontrarla. Perros, te digo, pues se le perdió la pista al perro y pues un perro ya tan bien entrenado lo pudo haber encontrado como muy fácil, ¿no? Exacto. La segunda hipótesis es que esta desaparición fue orquestada, pero con el fin último de ella quitarse la vida. Pero, pues, digamos que entre paréntesis, para ahorrarle el dolor a sus padres de encontrarla así, pues simplemente... Fingió su vida. Ajá, fingió su vida. Tiene pues cierto peso esta teoría porque en el coche encontraron las pastillas anticonceptivas, entonces puede dar como el indicio de que probablemente ella estaba embarazada o tenía problemas o pues tenía el tema también de su hermana que quizá recaía en ella, pues no sé, la gente estaba la gente puede llenarse de muchos problemas. Sin embargo, esta teoría la descarta la propia familia porque dice que no, o sea, que Maura tenía como muchos planes a futuro, ella tenía como cierta alegría hacia la vida. Entonces ellos dijeron, no, esta teoría a nosotros no nos convence. A mí tampoco, ¿eh? Exacto. La tercera teoría dice que probablemente la desaparición sí fue orquestada, sí fue armada, pero para que ella pudiera tener una nueva vida. Dice que, o sea, ella lo que quería era como deshacerse del pasado, deshacerse de todas las presiones, deshacerse de pues las malas notas que había cargado a lo largo de su vida y sobre todo en su época de la universidad de la Academia Militar, y que pues solamente decidió como irse. Esto toma un poquito de peso porque dicen que si hay algunos reportes que dicen haber visto a Maura en Canadá. Como que decidió empezar de cero, empezar como alguien nuevo y listo. Y que ella está haciendo pues su vida como muy feliz. Hay 2 últimas hipótesis en las cuales a mí como espectador y como amante de este tipo de misterios me encantan. Pero, pues, digo, están un poquito más voladas. La primera es que todo fue organizado con el fin de librarse de culpas. Y esta teoría se sustenta en algo no tan fuerte, porque al final la información lo obtenemos a través de una entrada de un blog. No recuerdo si era en Reddit, pero el blog decía que la noche del 6 de febrero Maura tuvo el accidente en el coche, pero que realmente no chocó contra una valla, porque hay un reporte, y esto es completamente real. Hubo un atropello a un estudiante de la universidad. Este estudiante se llamaba Petrit Bassi. Él lamentablemente quedó en coma a partir de esto, pero lo que refiere esto es que pues ella buscó el choque para justificar el golpe que correspondía al atropello. ¿Atropello? Y que pues para intentar
como deslindarse de toda responsabilidad, aplicó esta e igual se fue a vivir a otro lado. Okay. Dice que también le pesaba mucho que su padre como que siempre ¿cómo se dice? Era muy duro con presumía, ella. no, presumía de que tenía 2 hijas que habían ido a la academia militar y que ella, al ser expulsada de una manera tan fea, pues como que le pegó mucho en el ego, que nunca se lo perdonó, entonces que tenía como mucho resentimiento hacia Maura. Entonces que ella pues dijo, pues 2 en 1, vamos a como descartarnos del atropello y vámonos como para otro lado. Okay. Esta misma teoría dice que igual ella está en Quebec, si no mal recuerdo, en Canadá, y que pues ella decidió empezar de cero. Y hay una quinta teoría, es una quinta hipótesis, que dice que el choque fue real, no fue planeado, pero que ella, al intentar pues escapar o buscar pues alguna salida, se encontró con alguien no tan bueno. Y esta teoría tiene 2 vertientes. La primera es que unos meses después de la desaparición, a finales del 2024, un día un señor se le acercó a Fred, que era el papá de Maura, y le dijo, oye, ten, este es un cuchillo, está lleno de sangre. Yo desconfío mucho de mi hermano y de su novia. Desde que desapareció tu hija, ellos han estado actuando de una manera muy extraña y algo no me vibra con ella. Ten este cuchillo, haz los análisis correspondientes y pues a ver qué sale. Él pues recibió el cuchillo, recibió la información, le hicieron los análisis. El resultado de estos análisis como que nunca fue develado. Entonces... pero positivo no fue, porque si no nos hubiéramos enterado. ¿No? Exactamente. La familia de este hombre que intentó pues como denunciar a su hermano, dijo que esa información era falsa, que lo que estaba intentando hacer este señor era cobrar un poco de la recompensa por información y que pues lo desacreditaban debido a que el señor tenía problemas previos de adicción a algunas otras sustancias, entonces pues que lo que necesitaba era dinero para sustentar su propia adicción. Nunca se dio como disclosure a esa línea de pensamiento, pero lo que llama la atención aquí es que dentro de las búsquedas posteriores hubo un punto en el que cerca del terreno donde estaba o donde vivía el hermano y su novia, los perros de repente se volvieron locos. O sea, como que identificaron que había un olor como cadavérico, digamos. Entonces, eso le llamó mucho la atención y el papá Fred como que se casó con la teoría de que su hija estaba ahí. Intentaron a través de la policía como obtener información. Para esas fechas el hermano que estaba siendo acusado ya se había movido de ahí y de todos modos solicitaron información a los nuevos dueños. Ellos les dieron como un pedazo de alfombra para que hicieran como los análisis pertinentes y no llegaron a ninguna conclusión. Tiempo después, ya bajo otros dueños, se hizo una nueva investigación sobre esos terrenos, pero pues no llegaron a nada. Entonces nuevamente llegamos a una pista muerta. Y la otra vertiente, la segunda vertiente que a mí me llamó mucho la atención y se me hizo muy, muy rara, es que y esta nota se dio a través de un canal de YouTube que fue creado en enero del 2011 llamado 112 Dirtbag. Aunque el canal se creó en enero de ese año, subió el primer video en el 11 de febrero. Y ganó mucha notoriedad este canal porque únicamente subió 3 videos en un periodo corto de tiempo. El primer video se llamaba Happy Anniversary y quiero que lo vean y ustedes me digan qué onda. Ok. A ver, vamos a... O sea, ¿nos vas a enseñar un video? Sí.
A ver, dame un segundo. ¿Te lo puedo pasar, Pa? A ver, si quieres ponlo porque no... Ajá. El de la... Órale. Ok. Está súper incómodo ese. En sí solo el video no te dice nada, está súper incómodo, pero son como cosas sutiles las que dan a entender que probablemente este señor sea el culpable de la desaparición de Maura. La primera de esas cosas es el nombre del canal, que es 112, y 112 es la ruta donde ocurrió el accidente. Dirtbag, que también es nombre del canal, hace referencia a la palabra que usaba el papá para referirse a la persona que él sentía que había abducido a Maura. Siempre decía dirtbag y cosas así. Es pues un tipo de insulto. Entonces, el otro punto es que lo subió justo en la fecha de aniversario de la desaparición de Maura. Ok. Ahí mi duda es cómo llegaron a ese video, ¿no? Si hay cientos de videos en YouTube. Sí, o sea, cómo lo dieron a conocer o cómo hubo esa relación. O sea, se ve muy extraño el video, pero cómo fue esa relación, ¿no? Está como raro. O sea, sí hace sentido, pero no sé si lo investigaron, si el señor dieron con él o qué pasó ahí, ¿no? Sinceramente no sé cómo se dio a conocer o cómo explotó esto, pero el canal se volvió como muy viral, muy viral, y como que lo relacionaron directamente con eso. Además, el segundo video que subieron, solamente les vamos a mostrar como una imagen, pero es un tipo de video donde se muestra que él está dentro de un coche y muestra el punto exacto donde fue el choque. Ya. Hubo un tercer video con una imagen que al parecer era un tipo de como código, y la gente pues se empezó a volver loca diciendo que seguramente eran como un tipo de indicaciones o coordenadas para poder encontrar el cuerpo de Maura. Como si hubiera sido un asesino serial, como que está dando a entender las pistas. Exactamente. Ok. Bueno, te digo, esto llamó muchísimo la atención al ligarlo. Pues YouTube decidió bajar los videos, si los podemos conseguir, pero decidió bajar los videos para no darle como más exposición. Claro. Y también esto llamó la atención de la policía. Con esto se hicieron las investigaciones correspondientes y dieron con el nombre del señor que manejaba la cuenta. El nombre del señor era Jeffrey Alden Olson. ¿Que es el del video? ¿Que se sale riendo? Okay. Exactamente. Que, híjole, me da mucha ñañara ese video. Sí. Su risa está muy macabra, está muy incómoda. Pero, pues ya, haciendo como una investigación previa y posterior, vieron que lo único que quería hacer este señor era ganar fama y que realmente no tenía pues ninguna relación con el crimen. Ok. Y pues la cuenta fue dada de baja, y con esto, al día de hoy, el misterio de la desaparición de Maura Murray sigue siendo un misterio. Uy. Pues bueno, o sea, como para cerrar un poco, yo creo que lo que yo pienso pues es que era simplemente una adolescente que igual quiso iniciar su vida, o sea, venía de una vida perfecta y como que no podía con la carga familiar de su papá y dijo, ¿saben qué? Aquí nos vemos, yo voy a hacer lo mío. Lo que me intriga es cómo al día de hoy, o sea, alguien no porque no lo pueda hacer, sino alguien de 20 años, digamos esta chica,
pudo crear el plan perfecto para desaparecerse de la faz de la Tierra. O sea, nadie sabe dónde está y creo que no lo hizo sola, ¿no? A fin de cuentas sí debe que haber quién lo ayudó, pero tampoco se sabe, creo, como por dónde es. Uh-huh. Creo que por ahí voy, ¿no? O sea, un poco el resumen, pero yo digo que pues la chica por sí misma quiso desaparecer. Sí, yo también creo que desapareció a voluntad. Porque si no, como tú dijiste al principio, lo hubieran encontrado. O sea, como que está muy extraño que una persona huya al bosque y no la encuentren. Tal vez traía ahí un segundo plan o algo así. Pero no creo que le haya pasado algo. Más bien yo creo que fue a voluntad. Sí, también, ¿no? Sí, coincido totalmente. Me suena que fue algo planeado, que igual sobre el mismo plan pues tuvieron que haber como algunas modificaciones y pues ajustarse pues y adaptarse a las condiciones, pero sí, en general me suena a que ella quería desaparecer. Sí, buenísimo. Unánime, de acuerdo. Ánimo. Perfecto. Pues bueno, no sé si quieran otro comentario. Vamos pues también que en la comunidad nos ayude diciéndonos qué opinó, ¿no? Por si ya conocían el caso, ¿no? Sí, ya conocían el caso. Y pues sus conclusiones. Amigos, ayúdenos con sus pensamientos. ¿Qué les pareció el caso? ¿Ya lo conocían? Y que también nos sugieran otros casos que les gustaría que abordáramos de este tema, como desapariciones, true crime. Estaría bueno. Te hace pensar. Exacto. Amigos, pues vámonos a despedirnos. Vámonos. Pues amigos, búsquenos en nuestras redes sociales. Por favor, suscríbanse a YouTube. Aquí tenemos mucha evidencia. Jálense para acá. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? No sé si quieran despedir el Claro capítulo. Que sí, con mucho gusto. Comunidad, nos despedimos como ustedes ya saben. En Asústame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye. Bye.